Ah, ¿ya les dice que inició? ¿O no? Sí, ya. ¿Ya? Bueno, pues ahí está. Pero a Valentina se le fue como la imagen. Prenda Un eso. solo. Ah, no, ya. Mm. Buenos días para todas las personas que se encuentran en esta audiencia o Estaba bostezando, marica. Ya, dale. buenos días para todas las personas que se encuentran en esta audiencia, siendo las 8:50 de la mañana del día 18 de noviembre del 2025, se decreta abierta la audiencia, trámite y juzgamiento dentro del proceso de la señora Rosalinda Huitrago y pues que es en contra de la ARL Sura, radicado en el 2025-00.4. Se verifica la presencia de la señora Rosalinda Buitrago y pues su apoderado y la apoderada judicial de la ARL Sura. Habiéndose agotado previamente la etapa de conciliación que pues no tuvo éxito, procedemos a la fase probatoria. Verificada la firmeza del auto número 001 que decretó las pruebas, iniciamos con su práctica. Se hace constar en el acta de los documentos aportados por ambas partes, obran en el expediente y se dan por incorporados para su debida valoración al momento de dictar la sentencia. No obstante, se procederá a mencionar aquellos que son esenciales para la prueba de los hechos eh, controversiales y pues los hechos admitidos. Entonces, primero se incorporan los registros de civil de matrimonio que acreditan pues la calidad de cónyuge de la señora Buitrago y el vínculo filial con sus hijos menores, lo cual es un hecho admitido. Segundo, se incorpora el certificado que detalla las funciones de conductor mensajero y la comunicación de la empresa Envíos Rápidos SAS, que pues establece la orden de servicio express esencial para la distribución del nexo causal. Tercero, tenemos que se incorpora el acta de defunción y la historia clínica que certifica el deceso a causa del accidente de tránsito. Apoderada de la ARL, ¿existe algún reparto formal o de autenticidad sobre la prueba documental incorporada por la parte demandante? No, señora juez, la autenticidad de los documentos que prueban el vínculo y la existencia del orden no es lo que se discute. Nuestro debate es sobre la consecuencia jurídica de la orden. Perfecto, entonces prosigo. Se incorpora el informe interno de la ARL Sura que califica el siniestro como de origen común. Este documento es el fundamento de la defensa y del primer punto de litigio. Segundo, se incorpora las políticas internas de la empresa empleadora. Este documento es crucial para la ARL ya que muestra el supuesto rompimiento del nexo causal por parte del trabajador. Tercero y último, tenemos que se incorpora a la contestación el informe de tránsito que que pues cuenta los hechos del accidente y los certificados de aportes que son necesarios para determinar el ingreso base pues de la liquidación. Apoderado de la parte demandante. ¿Existe algún reparto formal o de autenticidad sobre la prueba documental incorporada por la parte demandada? No, su señoría, aceptamos la autenticidad de los documentos, incluida la calificación de la AL, lo que se controvierte en su legalidad y su validez sustancial. Perfecto, entonces, agotada esta etapa, damos inicio a la práctica de interrogatorio de partes solicitadas dentro de este proceso.
Comenzando con el interrogatorio de parte de demandante. Señora representante de la ARL, bajo su solicitud de práctica de pruebas se ha decretado que absuelva interrogatorio de partes bajo la gravedad de juramento. Por esto, si no responde correctamente a las preguntas que se le realizan, podría incurrir en un falso testimonio, que ya sabe que pues es un delito dado con consecuencia a la pérdida de libertad. A sabiendas de la responsabilidad del juramento, jura decir la verdad y nada más que la verdad al absolver interrogatorio de parte dentro de esta audiencia. Sí, juro. Hecho el juramento, entonces damos inicio al interrogatorio de partes. Puede iniciar el apoderado demandante con las preguntas, por favor. Muchas gracias, señora juez. Dicho esto, voy a empezar con el pliego de preguntas dirigidos hacia la señora representante de la ARL Sura, donde bajo la gravedad de juramento se observa el interrogatorio de parte. Como primera pregunta, señora representante, ¿reconoce que la empresa Envío SAS estaba afiliada a la ARL Sura y el Sistema General de Riesgos Laborales en la fecha de la cual ocurrió el siniestro que causó el fallecimiento del señor Pepito Pérez? Sí, sí, se reconoce. También reconoce que el señor Pepito Pérez estaba reconocido por la empresa Envío SAS como un trabajador dependiente, el cual estaba cotizando a la ARL en el momento del incidente que acabó con su vida. Sí, claro que sí. Entonces, la ARL tuvo algún conocimiento a través de reportes por parte de la empresa acerca de actividades laborales del señor Pérez como conductor y mensajero, donde se incluía la realización de envíos a municipios afuera de Bogotá, ¿cierto? Sí, sí, se tuvo el conocimiento. ¿Sabe usted si la ARL conocía también de la orden de trabajo impartida hacia el señor Pérez por parte de la empresa para realizar el viaje a Melgar el día 18 de julio de 2022? No, eso no se conocía. Antes de negar la pensión, la ARL tomó un informe detallado sobre las circunstancias, el horario y el motivo del desplazamiento del señor Pérez el día del accidente. Sí, claro que se tomó. También la ARL considera que el trabajador que utiliza algún medio alternativo para cumplir con una orden laboral está saliéndose del ámbito de la protección del sistema general laboral de riesgos, ¿verdad? Sí, se considera. La ARL dio alguna negativa al reconocer la pensión porque únicamente se estaba basando en si el señor Pérez estaba desplazándose o no en un vehículo de la empresa sin considerar el fin laboral del viaje. Sí, También está tomando en cuenta la ARL que la señorita Adriana Rodríguez no estaba figurando como beneficiaria en los registros de afiliación del señor Pérez, aunque nunca fue declarada como una compañera permanente. sí. Bueno, dicho esto, muchas gracias, señora representante. No tengo más preguntas, señora juez. Muchísimas gracias, señor apoderado. Procedemos con el interrogatorio de parte por el lado de la parte demandada. Señora Rosalinda, damos inicio al interrogatorio de parte donde se le van a realizar algunas preguntas por parte del demandado, las cuales usted debe responder bajo la responsabilidad del juramento. Al momento del juramento debe responder con la verdad y nada más que la verdad a cada pregunta que se le va a realizar. Si no cumple con el juramento, estará incurriendo en el delito de falso testimonio, el cual puede llevar a la pérdida de la libertad. Dicho esto, señora Rosalinda Buitrago, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad al absorber el interrogatorio de parte? Sí, juro, señora juez. Perfecto, entonces procedemos con el interrogatorio de parte del demandado. Gracias, señora juez. Procederé con el pliego de preguntas, iniciando con que si
Señora Rosalinda, ¿tenía usted algún conocimiento de la unión marital de hecho que llevaba el señor Pérez? No, no, señora, no tenía conocimiento sobre esta relación que tenía mi ex esposo, pues es algo que me tomó por sorpresa. Ok, perfecto. En los últimos 5 años, ¿usted vivía de forma permanente con el señor Pepito? Sí, sí, señora, nosotros convivimos por más de 5 años. Ok. ¿Podría usted especificar como tal los detalles de la dependencia económica de sus hijos? Pues nosotros dependíamos en la totalidad, bueno, mis hijos dependían de la totalidad de los ingresos de pues mi esposo fallecido, ya que él era el que pagaba los estudios, el bueno, sí, los estudios, la salud, la alimentación, la casa, todas las cosas pues corrían por cuenta de mi ex esposo fallecido. Ok, gracias. ¿Podría también detallar los ingresos propios o familiares que poseía previos al fallecimiento del señor Pérez? Pues yo no contaba con ingresos propios, ya que pues yo solo me dedicaba a las labores del hogar y a cuidar de mis hijos, entonces pues no contaba con ningún ingreso pues aparte del que él llevaba pues a la casa. Ok, entiendo. Esas serían todas mis preguntas, señora Vez. Vale, muchísimas gracias. Entonces, habiéndose agotado la práctica de pruebas decretadas, se concede la palabra a las partes para dar los alegatos de conclusión, teniendo en cuenta que tienen un término máximo de 10 minutos para cada uno. ¿Listo? Entonces, empezamos por la parte demandante y una vez termine, sigue la parte demandada. Eh, bueno, buen día nuevamente, señora juez. Con el respeto que merece, hoy en esta audiencia vengo a presentar los alegatos de conclusión en representación de la señora Rosalinda Buitrago y, valga la redundancia, también significativamente por los hijos del señor Pérez, de cuya memoria hoy honramos en esta audiencia, que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria. Dicho esto, procedo con mis alegatos de conclusión, iniciando con que nos encontramos ante un caso el cual no solamente decimos que es un asunto jurídico, sino que también podemos decir que es un asunto el cual conlleva dignidad humana y protección familiar, que además acarrea una justicia social. A pesar de la negativa que hemos venido teniendo ante las pruebas testimoniales y pues la documentación que obra dentro del expediente nos permite demostrar que de manera clara, contundente y de manera inequívoca, cada uno de los extremos de nuestra demanda se encuentran probados mediante las pruebas documentales, porque aquí estamos encontrando cada uno de los hechos los cuales están siendo irrefutables en este momento. Entre estos está la relación laboral, el accidente, donde, señora juez, estos documentos aportados al proceso demuestran una claridad ante cualquier duda, donde primero se demuestra que existía una relación laboral vigente al momento en el que el señor Pérez falleció. Es decir, que el señor Pepito Pérez y la empresa Envíos Rápidos SAS tenían una relación que inició en el año 2016 y se mantuvo ininterrumpidamente hasta el día de su fallecimiento, el 18 de julio de 2022. Además, el contrato de trabajo así lo acreditó. Seguidamente, esto también demostró que el día de los hechos, el 18 de julio de 2022, el señor Pérez recibió una orden expresa y directa de su superior, el señor José Santos, el cual le estaba ordenando que realizara una entrega en el municipio de Melgar, donde hay una comunicación escrita y demostrada de este hecho, y que durante el cumplimiento de esta orden y ante la falla mecánica imprevista del vehículo institucional, el señor Pérez actuó con diligencia, buena fe y un sentido de responsabilidad, porque él estaba trabajando y simplemente siguió una orden, pero por altercados imprevistos se dio su fallecimiento, lo cual no rompe el nexo causal, sino que más bien lo está reforzando de algún modo.
Además, no olvidemos que el accidente que le costó la vida al señor Pérez ocurrió en un trayecto de regreso, por lo que el señor aún estaba cumpliendo con la entrega y al momento de regreso, él aún no estaba en funciones las cuales le habían sido asignadas, y no lo digo yo, sino que el informe de medicina legal y el registro civil de defunción así lo confirmaron. También que más allá de lo que se está evidenciando en esta audiencia, su señoría, la ARL, pretende desvirtuar el nexo laboral, argumentando que el señor Pérez no utilizaba la motocicleta de la empresa al momento del accidente, lo cual no se le halla algún sentido porque igualmente él estaba cumpliendo con sus funciones laborales, simplemente buscó un medio alternativo. ¿O es que acaso la ley le exige al trabajador que debe quedarse paralizado ante algún impedimento o algún fallo logístico? Es más, yo creo que el señor Pérez estaba actuando como un trabajador ejemplar, que me imagino que cualquier empresa quisiera tener, porque este no se varaba por nada y pues todo esto lo está evidenciando. Pero lamentablemente esto no estaba planeado, que por ser un buen trabajador tendría que fallecer, simplemente pues ocurrieron las cosas y no quita que él estaba cumpliendo con sus funciones laborales. Por eso, la jurisprudencia ha sido clara en establecer que el accidente no se desvirtúa por el cambio de transporte cuando éste se encontraba en la realización de aras de cumplir con su obligación laboral y pues no por motivos personales o ajenos al trabajo, porque pues en este caso el señor Pérez no se desvió de su ruta, no realizó alguna parada personal que alterara el objeto de su misión, sino que él actuó como un trabajador leal y comprometido con su trabajo, pero pues fue esta lealtad la que lo llevó a encontrar una solución momentánea para cumplir con el encargo de su empleador. Pero bueno, pasemos a lo que viene siendo la familia afectada del señor Pérez, porque esto es muy importante, su señoría, porque pues la señora Rosalinda Buitrago no solo es la cónyuge del señor Pérez, sino que es la madre de sus hijos, los cuales los crió junto al señor Pérez, tres niños. Es la esposa que lo acompañó durante 20 años de matrimonio y es la ama de casa que dedicó su vida al cuidado y al hogar de la familia, inclusive hasta hoy en día. Pero frente a esto, la ARL pretende ocultar la realidad presentando una reclamación espuria por parte de una mujer que alega una unión marital de hecho, la cual no está probada. Pues, señora juez, ¿dónde hay pruebas de esto? ¿No hay algún registro de alguna unión marital? ¿Dónde están los testigos que certifiquen alguna convivencia de estos dos? Además, pues están los comprobantes, no hay ningún comprobante de manutención, porque no existe. Además, como ya veníamos diciendo, las pruebas documentales fueron claves y ante esto no hay un solo documento que respalde esta pretensión. Mientras tanto, la familia del señor Pérez ya acreditó cada uno de sus vínculos con el señor, lo que vendría siendo el registro civil de matrimonio, el registro civil de los niños y la declaración de dependencia económica. Por eso, no solamente la señora Buitrago y sus hijos son beneficiarios, sino que también son víctimas por segunda vez. Primero, por la pérdida del esposo y padre. Y segundo, porque hay una negativa injustificada de la ARL al momento de reconocerle sus derechos a la pensión de sobrevivientes. Por eso estamos diciendo expresamente que la conducta de la ARL es injusta ante la situación porque ahora en referencia de la actitud de esta entidad demandada, la ARL no cumplió con su obligación legal de proteger a los trabajadores y a las familias, sino que está aplicando un criterio restrictivo y formalista, el cual carece de algún tipo de equidad. Por eso está negando la pensión, que de acuerdo a la ley y a la realidad de los hechos, claramente le es correspondiente la pensión, porque en lugar de realizar una valoración integral y protectora del caso, esta ARL Sura se aferró a un tecnicismo muy fuerte ante el cambio de motocicleta. Esto para desconocer un derecho fundamental y peor aún intentó confundir al juzgador presentando una reclamación paralela que, como ya hemos demostrado, está careciendo de cualquier sustento que tenga relevancia jurídica. Dicho esto, señora juez, en la petición final me gustaría concluir solicitándole que primero declare la existencia de la relación laboral y de la naturaleza del accidente.
Además que se reconozca el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Rosalinda Buitrago y sus tres niños. Y por tercer punto, ordenar el pago retroactivo de la pensión desde el día 18 de julio de 2022 hasta el día de hoy, con los intereses legales que le son correspondientes. Y por último, que se condene a la ARL Sura en costas procesales, porque señora juez, esto no es solo un caso sobre documentos y normas, sino que es un caso donde hay una familia destrozada que busca justicia y un poco de alivio para su dolor. En sus manos está la decisión y no solamente la restitución de un derecho económico, sino que también la dignidad humana y la dignidad de una familia más que todo, la cual está esperando una sentencia que tenga un sentido favorable. Muchas gracias, señora juez. Esos fueron mis alegatos. Buenos días, señora juez. A continuación presento mis alegatos de conclusión, siendo representante legal de ARL Sura, defendiendo de manera contundente la decisión de negar la pensión de sobreviviente solicitada por la señora Rosalinda Buitrago y los beneficiarios del señor Pérez, porque se considera que el accidente que causó su muerte no es un accidente de origen laboral. Empezamos así con que el señor Pérez tenía una relación laboral con envíos rápidos y que tenía una orden directa de Santos para entregar una encomienda en Melgar antes de las 5:30 p.m., utilizando una motocicleta que la empresa ya le había asignado. Sin embargo, el problema surge cuando el señor Pérez no reporta la falla que tuvo con el kit de arrastre al jefe inmediato sin solicitar alguna instrucción o una autorización dada por la empresa y pide una moto claramente fuera de la empresa a uno de sus primos, moto la cual no cumplía con los protocolos de seguridad que se maneja en la empresa de envíos rápidos ni con las normas que tiene dicha empresa. Esta acción se considera como una desviación voluntaria del señor Pérez que lo aparta de la protección que le ofrecía la empresa ya mencionada. Lo siguiente es que él ya había completado la entrega que se le había asignado y se disponía a devolverse a Bogotá, pero el señor decide detenerse para recoger un familiar y transportarlo como pasajero hacia su residencia. Esta acción se considera que no forma parte de la ruta laboral que se le había otorgado. No era una orden que se le había asignado al señor Pérez, ni una actividad que se alineara al cargo que él tenía. Siendo así, este fue un acto totalmente personal que primero alteró su seguridad y asimismo también pues lo desvinculó completamente del trayecto que la empresa y el jefe le había ordenado. Por eso mismo, en el momento del accidente, el señor ya no estaba cumpliendo con su labor, puesto que, como se mencionó, ya la había cumplido. También es necesario enfatizar que el transportar a un tercero que no está autorizado en un vehículo que, como ya se mencionó, no es institucional, agrava la desviación y confirma que el evento ocurrió en un marco fuera de lo laboral, siendo así este de origen común. Por esto se considera que la ARL Sura actuó de buen modo al calificar el accidente como de origen común. No negamos por negligencia la pensión, sino que, o sea, como tal, no se configura riesgo, no hubo una conexión directa. El trabajador se apartó por su propia voluntad de las órdenes que se le habían ordenado y del medio que se le había proporcionado. El evento ocurrió en circunstancias totalmente ajenas al trabajo. Si se pudiera aceptar esto, lo contrario, pues pensaría que se podría colocar un precedente donde cualquier trabajador podría desviarse de lo laboral y asimismo obligar a cualquier ARL a que se haga responsable de accidentes que simplemente pues no son de origen laboral, lo que claramente iría en contra de la sostenibilidad del sistema. Pues siguiendo, la falla mecánica ocurrió en, como todos sabemos, alrededor de las 3:30 p.m. y en ese punto el señor Pérez tenía pues una obligación clara de primero detenerse y segundo reportar el incidente que estaba teniendo al gerente José Santos o al área de operaciones de envíos rápidos, para que así la empresa pues le diera una solución, ya fuera que activara los protocolos internos como el enviar una asistencia técnica o un vehículo de reemplazo oficial. En lugar de estas opciones, el señor Pérez elige una solución de manera improvisada
procediendo a pedir la moto de su primo, lo que significa que él asumió un riesgo personal, sin un respaldo directamente de la empresa y sin que la empresa tuviera algún conocimiento o control sobre el nuevo medio de transporte que el señor Pérez había escogido. Por eso se considera que el señor Pérez rompió como tal el poder o la supervisión que el empleador ejerce sobre las operaciones diarias de su empleado, lo que directamente excluye el evento del marco laboral, porque la ARL, como sabemos, solo asume riesgos que ocurren bajo las condiciones controladas y que están aprobadas por el empleador. Es decir, que ésta se encuentra en el marco laboral. Además, una vez completada la entrega en Melgar, regresó a Bogotá a formar parte del itinerario laboral, pero solo si se realizaba uno en el mismo vehículo que se le ha asignado y dos sin las desviaciones de la ruta. El encuentro que tuvo no estaba previsto en la orden que se le había dado al señor Pérez. Así que cuando el señor Pérez decide ofrecerle el transporte al señor, como se mencionó, sale lo laboral y además estaría introduciendo un elemento que ya viene siendo ajeno a lo laboral, siendo este favor pues ya sería algo personal, por lo tanto pues estaría alejando cada vez más de lo laboral. También el hecho de llevar a un pasajero no solo sobrecargó la moto que ya de por sí no estaba diseñada ni asegurada para un uso laboral, sino que además cambió el propósito del trayecto de un regreso operativo a un favor informal, fuera del horario y del ámbito controlado por la empresa. En el instante del accidente, el señor ya había finalizado la tarea principal, como ya se mencionó, y estaba operando en un modo totalmente personal con un vehículo que no estaba autorizado, pues estaba fuera del marco institucional. Por esto mismo la empresa no tenía el poder de preverlo, mitigarlo o así poder cubrirlo. La calificación que se da como origen común se basa en que no existe un nexo causal entre el accidente y la ejecución de la labor estricta. Esta labor terminó en el momento en que se realizó la entrega en Melgar y todo lo subsiguiente ya fue iniciativa propia del trabajador, sin una intervención ni aprobación del empleador. En resumen, en el siguiente se considera de origen común porque inició con una falla, como se menciona en el kit de arrastre, que no fue gestionada correctamente y desde este punto en adelante las decisiones fueron totalmente en el ámbito personal, como ya se mencionó, saliéndose totalmente del marco laboral, quitándole así el poder a la empresa de cubrir, proteger o supervisar. Por eso no hay y no existe alguna continuidad en las condiciones laborales desde Fusagasugá en adelante. Por esto mismo considero que las pretensiones no van al lugar, puesto que de raíz el accidente se considera de origen común. Listo. Entonces, habiéndose, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Sí. Sí. Entonces, habiéndose escuchado pues, los alegatos de conclusión, el despacho procede a preferir sentencia en la presente audiencia de juzgamiento. Primero, pues voy a hacer frente a la controversia, que pues en el punto central pues es la calificación del fallecimiento del señor Pepito Pérez como un accidente de origen laboral o común. Está aprobado que el señor Pérez, conductor mensajero de Envíos Rápidos SAS, viajó a Melgar para una entrega urgente por orden directa de su gerente el día 18 de julio del 2022. Se admite pues que la motocicleta institucional falleció en Fusagasugá a las 3:30 p.m. y pues que el accidente ocurrió a las 6:30 de la tarde. Cuando regresaba, pues usó una motocicleta personal prestada por un familiar y transportando a un compañero. Frente a los argumentos de la demandada, o sea, la ARL Sura, negó la prestación, alegando desviación voluntaria del trabajador, específicamente por el uso de vehículos no autorizados y el transporte de un tercero,
sostiene que esto rompió el nexo causal. Por ende, el análisis del despacho es, si bien es cierto que el señor Pérez utilizó un medio de transporte no institucional, la falla mecánica del vehículo de la empresa lo forzó a buscar una solución inmediata para pues así cumplir la orden de entrega que tenía un plazo perentorio que pues era antes de las 5:30 de la tarde. La jurisprudencia de esta sala ha sido constante en reconocer que las actuaciones del trabajador que busca cumplir eran buscar cumplir pues la orden laboral ante su imprevisto. Se enmarca dentro del concepto de accidente laboral. La acción del trabajador, aunque pues fue un poco imprudente por no reportar la avería y seguir instrucciones alternativas, estuvo dirigida a cumplir con la finalidad del servicio express ordenado por el empleador. Por lo tanto, pues el uso del vehículo particular fue una consecuencia inmediata. Em, Máxime, pues cuando la causa directa del fallecimiento fue la colisión con la tractomula, pues omitió una señal de tránsito, específicamente pues la señal de pare. Con base a lo anterior, por razones expuestas, el despacho desestima la excepción de inexistencia de la obligación de origen común y declara que el accidente ocurrido el día 18 de julio del 2022, en el que lastimosamente falleció el señor Pepito Pérez, fue un accidente laboral. Segundo, voy a hablarles sobre la concurrencia de beneficiarios. La ARL Sura y el demandante reconocen la existencia de una reclamación, por la cual el análisis de este despacho es que la Ley 100 del 93 y la jurisprudencia establece un orden taxativo de beneficiarios. Declara a la señora Rosalinda Buitrago como la única y legítima beneficiaria en esta instancia, tal como se solicitó. No obstante, pues esto no exime a la ARL de reconocer el origen laboral del siniestro. Por lo tanto, el despacho declara probada la excepción de concurrencia de beneficiarios y consecuentemente pues ordena a la ARL Sura a proceder a la determinación de los beneficiarios exclusivos antes de cualquier pago. Sobre la pensión de sobrevivientes, pues habiéndose establecido el origen laboral del siniestro, la ARL está obligada a reconocer la prestación. El demandante solicitó que se use un promedio salarial de 1.423.500 salarios colombianos, pesos colombianos, perdón. La ARL lo niega por no haber verificado el cálculo. Entonces, por orden del despacho, se condena a la ARL Sura a reconocer el cálculo del ingreso base de liquidación conforme a la ley y proceder al reconocimiento del pago de la pensión de sobrevivientes de origen laboral una vez resuelta la controversia pues, de los beneficiarios, que ya sabemos que es la señora Rosalinda Buitrago e hijos. En mérito de lo expuesto, el juez laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar que el fallecimiento del señor Pepito Pérez ocurrió el día 18 de julio del 2022 y que fue accidente laboral. Segundo, declarar no probada la excepción de mérito de inexistencia de la obligación y la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la ARL Sur. ¿Me regalan un momento, por favor?
Tercero, declarar probada la excepción de mérito de concurrencia de beneficiarios y en consecuencia condenar a la ARL Sura a reconocer la pensión de sobrevivientes de origen laboral a los beneficiarios legales del señor Pepito Pérez conforme a la ley 1562 del año 2012 y la ley 100 de 1993 y portar el pago directo a la señora Rosalinda Buitrago e hijos. Condenar a la ARL Sura a realizar el cálculo de ingreso base de liquidación y del retroactivo de la pensión de sobrevivientes desde el día 18 de julio del 2022 y a pagar la suma correspondiente a quienes judicialmente se declararon beneficiarios exclusivos o concurrentes de conformidad a la ley. Por último, tenemos que condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales a favor de los demandantes. Quedan las partes notificadas en estrado. Contra esta providencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial. Señora juez, con el debido respeto, la lesura interpone en tiempo legal el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida en esta audiencia, mediante la cual se declaró la existencia de un accidente de trabajo y, asimismo, se condenó a nuestra representada al pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Rosalinda Buitrago y sus hijos. Listo, doctora. Entonces, concedo el recurso interpuesto. Sírvase sustentarlo oralmente por un término máximo de 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Solicitamos la revocatoria total por los siguientes errores. Primero, hay un error manifiesto en la calificación jurídica del accidente, pues el juzgado calificó como accidente de trabajo el deceso del señor Pérez cuando en realidad fue de origen común, toda vez que el trabajador rompió el nexo causal al desviarse voluntaria y conscientemente de los protocolos de seguridad al abandonar la motocicleta institucional por una falla. Continuar el trayecto en vehículo personal de un familiar sin notificar ni obtener alguna autorización del empleador y además transportar a un tercero que no formaba parte de la orden de servicio ni de la ruta laboral. Conductas que, por ser personales, excluyen la responsabilidad de la ARL. Segundo, hay un error en la determinación de beneficiarios al desconocer la excepción de concurrencia de reclamantes que propusimos, pues existe una reclamación concurrente presentada por la señora Rodríguez, quien alega unión marital de hecho simultánea con el fallecido por más de 5 años, controversia que el juzgado estaba obligado a resolver antes de reconocer como únicos beneficiarios a la señora Rosalinda y sus hijos, por lo que la sentencia incurrió en violación directa de la ley y en indebida valoración probatoria, razón por la cual respetuosamente pedimos que se revoque en su totalidad y se absuelva la lectura de toda condena. Por las razones expuestas, solicitamos al superior jerárquico que al resolver el recurso revoque la sentencia proferida en primera instancia y en consecuencia de esto, pues solicitamos primero que se declare probada la excepción de inexistencia en la obligación. Segundo, que se declare probada la excepción de concurrencia de beneficiarios. Tercero, absolver a la ARL Sura de todas las pretensiones condenatorias y declarativas de la demanda. Cuarto, condenar a la parte demandante al pago de las costas procesales. Y ya, señoría, los argumentos quedan formalmente sustentados de manera oral para la revisión en la sala laboral. Muchas gracias. Entonces, habiéndose sustentado obviamente el recurso de apelación por parte de la demandada, y dado que la sentencia que resuelve el fondo de litigio es apelable, de conceder el recurso de apelación en efecto suspensivo, ordenarse al secretario realizar las gestiones necesarias para remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial, sala laboral, para que pues se surta la segunda instancia. No habiendo más recursos o solicitudes, se da por terminada la audiencia de juzgamiento, trámite y juzgamiento. Muchísimas gracias a las partes y que tengan una feliz tarde.
Muchas gracias, señora juez. Gracias. Muchas gracias, señora juez. Ya. Ya se pueden librar de esto. Ay, marica, no estaba grabando.